Desde hace unos años, COGESA viene coordinando en Asturias una semana de prevención de los residuos. Es una iniciativa europea que pretende sensibilizar a los ciudadanos, a las administraciones y a las empresas sobre la generación de los residuos y su tratamiento. Este año, el Ayuntamiento de Mieres ha organizado una serie de actividades en torno a esta semana de prevención de los residuos. La que nos ocupa hoy, los residuos que no vemos, tiene como título el mismo que se le ha dado este año a la semana de prevención, los residuos invisibles. Aquellos residuos que son difíciles de percibir por el consumidor final y que se producen en toda la cadena de producción. Desde el momento en que las materias primas necesarias para producir cualquiera de los objetos que nosotros utilizamos, hasta el momento en que ese objeto es desechado por el consumidor. Todo este proceso se produce de forma esquemática en 5 escenarios. En el primero de los escenarios se produce la extracción de aquellas materias primas necesarias e imprescindibles para hacer los objetos que nosotros utilizamos. Una vez que tenemos las materias primas necesarias para hacer el producto, pasa por un proceso de fabricación en el que ese producto es modificado y ensamblado y de tal forma que pasa a formar parte de uno de los objetos a los cuales nosotros les vamos a dar una utilidad determinada. Esos objetos llegan al mercado, donde son adquiridos por el consumidor final, que tras un tiempo de utilización desecha ese producto. Todos estos escenarios están unidos por el transporte, otro elemento a tener en cuenta por los impactos ambientales que genera. Vamos a utilizar como ejemplo para comentar todo este recorrido por estos escenarios el teléfono móvil. Y utilizamos este ejemplo por la penetración que tiene los móviles en nuestra sociedad. Actualmente en España hay 54 millones de móviles. Hay más móviles que personas. Cada una de las personas de los españoles utiliza más de un móvil o tiene más de un móvil, ¿no? Se produce un crecimiento anual del 4% y cada año se venden en España más de 20 millones de unidades. Si trasladamos esta penetración a nivel mundial, nos encontramos que mientras que en los últimos 50 años la población mundial se ha duplicado, el consumo de dispositivos electrónicos se ha multiplicado por 6. Se produce toda esta fabricación de este objeto porque muchas veces se descarta el móvil antes de que haya dejado de funcionar. En muchas ocasiones el móvil que se descarta puede seguir funcionando. Lo que pasa es que el consumidor considera que ese móvil ya no cumple sus expectativas porque hay en el mercado otros productos similares con mejores prestaciones técnicas. Este proceso de obsolescencia permite que la vida de los móviles tenga una duración entre 18 meses y 2 años. Y eso significa que cada 24 meses hay 2.800 millones de personas cambiando de móviles. La penetración del móvil es tan importante en nuestra sociedad que en la actualidad hay más personas con móviles que con acceso a electricidad, a agua o a saneamiento. Los móviles han evolucionado mucho desde el principio de su existencia entre nosotros. Han disminuido su peso, han mejorado sus prestaciones técnicas, ha aumentado el tamaño de la pantalla. Todo esto ha hecho que los móviles estén en un proceso continuo de cambio de los componentes, ¿no? Esta imagen que sacamos aquí es los componentes tipos de un móvil tipo que se utiliza en nuestra sociedad.
Para hacer esos componentes llegan a utilizarse hasta 40 materiales. Materiales como el aluminio, estaño, plomo, oro. Muchos de ellos en pequeñas cantidades, pero que producen impactos importantes, tanto en su extracción como recurso natural, como en el impacto que producen una vez que los móviles son desechados. Muchos de ellos con una importancia relativa sobre la contaminación que producen en el entorno. Si hacemos un repaso somero, un viaje somero por los diferentes materiales que componen los móviles, nos encontramos la importancia que tienen para dar una prestación concreta al móvil y los problemas que generan en su extracción y en su desecho, ¿no? El hierro, por ejemplo, que se utiliza como en los altavoces y en los micrófonos, el aluminio, que se utiliza también para fabricar cristales resistentes que se usan en las pantallas, o el cobre que se emplea en los circuitos eléctricos, son algunos de los componentes que hay, de las materias primas que hay en los móviles que utilizamos, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el aluminio, que es un material que se extrae de la bauxita, que se obtiene habitualmente en minas a cielo abierto, con los problemas que estas minas generan en el entorno ambiental y los impactos que producen, pues para conseguir 1 tonelada de aluminio se necesitan 4 toneladas de bauxitas. Y esto se produce en un proceso que generan 5 toneladas de lodo contaminante. Algo parecido ocurre con el oro o con el estaño. El oro que se utiliza en los móviles de gama alta para mejorar la conductividad, por ejemplo, o el estaño que se utiliza en soldaduras y unido al óxido índico se utiliza para permitir la función de la pantalla táctil. El oro se produce en unas minas que es una de las causas de deforestación en el Amazonas, generando en su extracción además residuos importantes de materiales tóxicos como el cianuro o el mercurio, a los que hay que tratar de una forma determinada para que no tengan impactos irreversibles sobre la naturaleza. El estaño se extrae en el fondo marino de algunas islas del Índico, produciendo unos impactos importantes en los arrecifes de coral. Otros materiales como el tantalio, el tungsteno, todos materiales comúnmente utilizados en la electrónica, además de generar impactos ambientales, generan impactos sociales importantes en las zonas de extracción. Algunos de ellos tienen un valor tan importante que generan disputas por la adquisición de esos materiales, ¿no? Otros materiales que se utilizan en muy pequeñas cantidades en los móviles y que tienen una importancia fundamental, pues, para hacer los móviles inteligentes, para la nitidez de los altavoces, por ejemplo, o para que en los dispositivos móviles tengamos la función de vibración, son las tierras raras. Se llaman así porque son elementos químicos que difícilmente se encuentran de forma pura en la naturaleza. Son importantes porque, además de estas prestaciones que dan a los móviles, algunas de estas tierras raras están a punto de agotarse. En los próximos 20 o 50 años, algunos de estos materiales pueden llegar a la extinción, ¿no? A agotarse. Extraer estas tierras raras produce también grandes cantidades de residuos. La producción de 1 tonelada da lugar a entre 9.600 y 12.000 metros cúbicos de gases residuales. Y se generan unos 75.000 litros de agua residual ácida, alrededor de 1 tonelada de residuos radiactivos. Como vemos, todas estas
estas materias primas exigen unos procesos de extracción de la naturaleza que provocan impactos ambientales importantes. No hace falta irse muy lejos para ver los impactos en la naturaleza de la extracción de residuos. En Asturias tenemos constancia de estos impactos que se producen. No son esta foto que tenemos aquí es el impacto producido por la minería del carbón a cielo abierto en el sur de nuestra comunidad autónoma, donde se ve que generan destrucción del entorno natural y unos impactos difíciles de corregir. Este también es otro ejemplo de un impacto ambiental de la minería de oro en nuestra comunidad autónoma, ¿no? La enorme balsa que se produce para contener los residuos que se generan en la extracción y el tratamiento del oro. Y el impacto visual que genera las minas de este tipo, ¿no? Minas a cielo abierto habitualmente. Otro de los materiales que componen que tienen una importancia esencial en los móviles es el plástico. La materia prima de donde se saca el plástico es el petróleo. No voy a extenderme sobre los perjuicios y los impactos ambientales que genera el petróleo, pero bueno, aquí he puesto imágenes de los efectos que tiene el petróleo en el transporte y la contaminación que puede producir cuando se producen vertidos en el mar. También es un ejemplo de lo que ha pasado con los transportes de petróleo en las costas de nuestro país. Bien, para obtener los materiales que nosotros utilizamos en los móviles y que hay hoy día en circulación, ha sido preciso extraer 450 millones de toneladas de roca, ¿no? Las cantidades que hace falta mover para extraer pequeñas cantidades de estos productos que nosotros utilizamos son enormes, ¿no? Además, habitualmente, los materiales, las materias primas están repartidas por todo el planeta. Por tanto, el lugar donde se extraen y el lugar donde se producen los objetos que nosotros utilizamos, los móviles, están separados con distancias importantes, ¿no? El transporte entre un lugar y otro genera unos residuos y unos impactos ambientales y una contaminación importante. Se cree que en este recorrido por el planeta se llegan a hacer hasta 800.000 kilómetros para llegar los diferentes componentes, procesadores, placas bases o los componentes que hay en los móviles, desde que son materia prima hasta que se utilizan en los sistemas de producción. Esto genera una importante huella ecológica. La extracción de materias primas, la fabricación y el transporte ocupan casi el 50 o el 80% del ciclo de vida del móvil. Se realizan más procesos que no vemos que procesos en los que nosotros tenemos el móvil en nuestra mano, ¿no? Todos estos componentes es preciso ensamblarlos. Se hacen las placas en un sitio, se hacen los altavoces en otro, y es preciso llegar hasta un punto donde todos esos materiales se encuentran y se ensamblan para producir el objeto final. Esta fabricación también requiere de complejos procesos de procesado, donde se utilizan energía, agua y combustible determinado, ¿no? Por ejemplo, para producir un ordenador de mesa se necesitan 240 kilos de combustible, 22 kilos de productos químicos
y unos 1.500 litros de agua. Además, actualmente estos procesos de ensamblaje y de producción se están realizando mayormente en Asia, en China, pero también en Corea, en Taiwán, en Japón y en Vietnam. En muchos de estos lugares, la energía precisa para realizar los procesos de producción y ensamblado se hacen con combustibles fósiles, fundamentalmente con carbón. Esto genera unos impactos ambientales y una contaminación mucho más alta que si se utilizaran otros procesos de producción de esa energía, otros procesos de producción a través de energías renovables, ¿no? Cada vez se hacen móviles con mayor capacidad y con aparatos cada vez más pequeños, con chips cada vez más pequeños. Esta reducción de estos aparatos produce unos efectos contaminantes mayores, ¿no? Si para producir un gramo de microchip en el 2005 se precisaban 34 kilos de materiales diversos, en la actualidad un gramo de microchip necesita 50 kilogramos de materiales. Esto lleva a que para generar un móvil de entre 880 gramos o 100 gramos de peso, precisamos 44 kilogramos de recursos naturales. Si tenemos en cuenta, como decíamos antes, que los móviles se están cambiando cada 2 años, una persona en 50 años de utilización de un móvil llegaría a gastar hasta 1 tonelada de recursos naturales para estar utilizando siempre los móviles de última generación. A ello habría que sumar además los consumos de energía, de transporte que se producen en la fabricación, en la extracción y en los puntos de venta, ¿no? De todo el recorrido que ese producto tiene. Según Sony y Ericsson, el 15% de todas las emisiones calculadas para un aparato de telefonía móvil proviene del transporte. Una vez que el producto llega al mercado, en el mercado también se producen una serie de residuos. Pero además, comentábamos anteriormente que esa fabricación y ese ensamblaje de los productos se producen en un entorno determinado del planeta, en una zona determinada del planeta. Y es necesario transportar desde ese punto a todo el resto del planeta los teléfonos que allí se producen, ¿no? Esto genera importantes procesos de transporte. Es necesario transportar esos productos desde donde se están fabricando hasta los mercados donde se van a adquirir, ¿no? Generando contaminación y residuos importantes, ¿no? También se producen residuos en el mercado, ¿no? Se producen residuos de embalajes y de otros componentes, ¿no? En el siguiente escenario, en el escenario cuando nosotros utilizamos el móvil, muchas veces no somos conscientes de las infraestructuras necesarias para que nosotros estemos utilizándolo, ¿no? Hacen falta antenas, nodos, centros de control. Esa red, solo esa red, la gestión de esa red, lleva más del 50% del impacto ecológico de todo el sector de las tecnologías de comunicación. Aunque no lo veamos, el tráfico de datos precisa energía. Necesitamos energía para hacer cualquiera de las actividades que nosotros hacemos con los móviles. Se ha calculado que en el año 2008 los vídeos que se han visto en Internet
producido un impacto de 300 toneladas de CO2, uno de los gases de efecto invernadero y que provoca el cambio climático, ¿no? Se estima, por ejemplo, que las plataformas de Netflix o Amazon produjeron tantas emisiones de gases de efecto invernadero como el conjunto de la población de Chile, ¿no? Tampoco somos conscientes de que cada correo que enviamos, cada vídeo que vemos, está generando un impacto determinado, ¿no? Se calcula que cada correo electrónico genera 4 gramos de CO2, lo mismo que equivale que genera un automóvil cuando recorre 1 kilómetro. La cantidad de móviles que hay en el mundo producen una serie de impactos por minuto que son muy importantes, ¿no? En un minuto se pueden llegar a producir 2 millones de búsquedas en Google. Y hay que tener en cuenta, como decíamos antes, que cada una de estas actividades que nosotros hacemos en el móvil producen un impacto ambiental. Cada una de estas actividades produce consumo de energía y sus correspondientes emisiones, ¿no? Y además en cada uno de los puntos donde se utiliza el móvil, las consecuencias o los daños ecológicos son diferentes. No es lo mismo estar utilizando una energía producida por recursos renovables que una energía producida con combustibles fósiles, ¿no? Los impactos ambientales y las tasas de emisiones que se generan son diferentes en unos y en otros, ¿no? Pero en cualquier caso, en todos ellos se produce contaminación. Se calcula que la conexión a Internet en los móviles de todo el mundo supone ya el 2% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero no solo son estas infraestructuras las que generan impactos ambientales, no son solo las antenas o los nodos o las redes, ¿no? Cada vez más utilizamos nubes o centros de procesamiento. En Madrid, el mayor centro de datos de la región consume tanta energía como una población de 200.000 habitantes, ¿no? Todas estas cifras nos dan una idea de las cantidades de impactos ambientales que producimos con la utilización del móvil y con el uso que hacemos de él, ¿no? Los centros de datos consumen mucha energía, sobre todo entre el 35 y el 40% de la factura de luz de estos centros de datos se debe a que necesitan grandes procesos de refrigeración para los servidores. Para que los servidores funcionen en óptimas condiciones, es necesario que estén en unas condiciones de temperatura y de ecosistema del ambiente que le rodea determinados. Si no, el funcionamiento, el rendimiento baja considerablemente. La huella de carbono que se produce en todo el sector de la tecnología de la información y la comunicación, incluyendo los ordenadores personales, los periféricos, las redes, y los centros de datos, supone ya unas emisiones de 830 millones de toneladas de CO2. Se estima que estas tecnologías de la información y de la comunicación consumen ya el 10% del consumo total de electricidad que se consume en la Unión Europea y generan el 4% de las emisiones de CO2. Tantas emisiones como genera el sector de la aviación en Europa. El ciclo de vida de un móvil, el 30% de la energía se pierde en alguno de los componentes que nosotros utilizamos. Cuando utilizamos un móvil, en la caja donde compramos el móvil no solo nos viene el móvil,
Nos vienen los cargadores, nos vienen los auriculares, nos vienen diferentes componentes que se adquieren con el móvil. La utilización de estos componentes de forma irregular produce unos importantes impactos ambientales. Por ejemplo, el no desenchufar los cargadores una vez que se ha completado la carga del teléfono móvil tiene importantes consumos eléctricos. Se calcula que el 40% de la electricidad de los aparatos se consumen mientras están apagados. Nokia calcula que si un 10% de los usuarios de móviles no dejara enchufado el cargador una vez que el móvil tiene completada la carga, se ahorraría la energía que consumen 60.000 viviendas en Europa. De ahí la importancia que tiene el utilizar de forma adecuada los móviles o los aparatos electrónicos, cualquier aparato electrónico que utilizamos. Una vez que utilizamos el teléfono móvil, lo desechamos. En el año 2019 se han generado en el mundo 65 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esos aparatos que requieren baterías o corrientes eléctricas para funcionar, ¿no? O estar conectados a corrientes eléctricas para funcionar. Esos desechos están creciendo a un ritmo superiores al 16% cada 5 años. El triple del crecimiento de la basura doméstica. La cantidad de residuos electrónicos que se han generado en España en 2017 llegó a los niveles de los envases de plástico. Y todos estos residuos producen contaminaciones importantes. La batería de un móvil contamina 600.000 litros de agua, que es el consumo doméstico de todos los hogares españoles durante un día. Se calcula que las 17 empresas de móviles que se analizaron en el 2016 hicieron unas emisiones de gases de efecto invernadero de 103 millones de toneladas de CO2. Aproximadamente las mismas emisiones que produce un país de 11 millones de habitantes. Pero además se dan las condiciones de que el 90% de los residuos que se producen los móviles podrían reciclarse. Sin embargo, solo se recicla correctamente el 20% de estos residuos. El valor estimado de las basuras electrónicas generado en 2014 se calculaba en 48 billones de euros. Es tan importante los residuos de todas estas materias que se producen con los móviles que se habla ya de una minería urbana. Además, sería mucho más fácil extraer las materias primas de estos residuos que extraerlas del medio natural, evitando los impactos que esto genera. Hay alternativas para reducir los impactos ambientales negativos que los móviles provocan. La primera de las alternativas estaría en el diseño de los móviles. Se deberían estar diseñando los móviles pensando en los problemas ambientales que pueden generar. Si lo hiciéramos así, si se hiciera de esa forma, se harían móviles que duraran mucho más, que fueran que sus componentes fueran fáciles de reutilizar y de reciclar, que en la medida de lo posible se utilizaran materiales reciclados y reciclables, materiales que
no contaminen y que generen las menores cantidades de residuos posibles, ¿no? Se diseñarían teléfonos móviles de tal forma que fueran fácilmente reparables, e incluso teléfonos que fueran avanzando o creciendo con el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Con piezas intercambiables que nos permitieran que, a medida que se va desarrollando y apareciendo nuevas tecnologías, pudiéramos cambiar los componentes en el aparato que nosotros tenemos para ir adaptándolos a esas nuevas tecnologías, ¿no? Si no, la eliminación de móviles provoca importantes contaminaciones, ¿no? Deberíamos ir, por tanto, tendiendo a que el ciclo del móvil no fuese un ciclo lineal, como presentamos al principio de la proyección, sino que estuviéramos hablando de producciones circulares, de una economía circular, de tal forma que aquellos productos que nosotros utilizamos, aquellas materias primas que nosotros utilizamos en el inicio del proceso, en el momento de ser desechado, pudiéramos volver a introducirlas en el circuito de tal forma que no necesitáramos volver a extraer materias primas para hacer nuevos componentes del móvil, ¿no? El hecho de que nosotros alarguemos, se pudiera alargar la vida útil del móvil, la vida, sobre todo el tiempo de utilización, provocaría que no necesitáramos materias primas para fabricar nuevos móviles y no necesitaríamos pasar por todo el proceso de producción con los impactos que esto genera, ¿no? Ya que podríamos alargar la vida del móvil de 2 años a 3 años o más tiempo, ¿no? Evitando la generación de nuevos residuos y evitando la generación de utilización de materias primas. Pero además, también podemos reducir los impactos en la forma con que utilizamos los móviles. Por ejemplo, apagando los stand-bys. Por ejemplo, ajustando los brillos de las pantallas. Depende cómo se haga esto, se pueden ahorrar hasta el 15% de las necesidades de carga, ¿no? Desconectando el Bluetooth cuando no lo utilicemos, ¿no? Esto también puede provocar el que estemos reduciendo los niveles de energía necesarios para la utilización del móvil. Bueno, todo este proceso se produce en un entorno que difícilmente es visto por los consumidores finales, ¿no? Incluso es difícil de percibir los desechos que nosotros producimos, ¿no? Las cantidades de toneladas que se producen con los móviles que nosotros utilizamos, ¿no? Muchas veces tenemos dificultades incluso para deshacernos de él, ¿no? Y dejamos los móviles en casa porque no sabemos cómo, dónde poder utilizar, desechar ese producto, ¿no? Todo este proceso genera, por tanto, una serie de impactos ambientales que son difíciles de percibir por el consumidor final, ¿no? Impactos ambientales desde el momento en todos los escenarios que hemos comentado hoy, ¿no? Y es el objeto de esta actividad y el objeto de este año de la Semana de Prevención de los Residuos, sacar a la luz todos esos impactos que se generan. Por seguir con el ejemplo del móvil y acabar un poquito con los impactos que el móvil genera, si tenemos en cuenta que un móvil pesa unos 80 gramos,
para producir ese móvil necesitamos extraer casi 29 kilogramos de materias primas, generamos unas contaminaciones de 9,8 kilogramos en la utilización y de 6 kilogramos en la producción, ¿no? O sea que un móvil nos supone una mochila ecológica de 44 kilos en total. El mejor móvil que podemos utilizar para tener el menor impacto ambiental, el dispositivo más sostenible del mercado, es el que ya tenemos. En la medida que podamos alargar la vida de este dispositivo, estamos haciendo un favor importante al entorno natural en el que vivimos. Bien, acabamos de esta forma esta actividad